Hola, soy Rebeca Nijovic y voy a compartir con ustedes algunas ideas acerca del tema enseñanza, que obviamente es el centro de nuestro trabajo en la formación de futuros docentes. Y me gustaría empezar compartiendo con ustedes una definición, un modo de acercarse a la enseñanza que podemos encontrar con muchísimo despliegue y detalle y explicación, un texto fantástico que tiene Alicia Camillioni, que se llama El saber didáctico, y que allí, junto con su equipo, dan de alguna manera descripto a la enseñanza como una práctica situada, cuya configuración resulta del entramado de circunstancias de orden histórico, social y cultural, institucional, grupal y curricular. Y que obviamente esta enseñanza está ligada también a quién es la persona que lleva adelante esa enseñanza, como una actividad compleja que tiene intencionalidad y que nos permite a nosotros indagar cuando pensamos en cómo enseñar en una cantidad de variables que entran en juego al momento de enseñar. Pensamos que es una práctica que tiene varias finalidades y varias intencionalidades, pero hay algunas que nos parece que históricamente han sido desarrolladas, han sido asociadas al enseñar y que por distintos motivos se han dejado de practicar. Y les doy dos ejemplos. Enseñar, entre otras cosas, es mostrar, es modelizar. Y esto inicialmente fue asociado a los modelos más conductistas, entonces, bueno, modelizar estuvo de alguna manera mal visto y entonces solo el alumno tiene que descubrir. Y nosotros, claro que abonamos a la idea que la enseñanza tiene que contribuir a que el estudiante descubra, construya conocimiento, pero de ninguna manera eso significa que no podemos modelar, no podemos mostrar, no podemos dar un ejemplo. La imagen de la hoja en blanco es una imagen difícil, ¿no? Si a uno le dan una hoja en blanco y le dicen, bueno, hace algo, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y qué? ¿Por dónde empiezo? Entonces, no le tengamos miedo a esta función de la enseñanza, que es mostrar, modelizar, ofrecer ejemplos, sin perder el propósito que nosotros, a través de la enseñanza, nuestra intencionalidad es que el alumno construya conocimiento. Y en ese sentido, una preocupación muy importante que tenemos en estos momentos, entre muchas otras, es cómo logramos coherencia entre el modo en que enseñamos, el modo en que evaluamos, las estrategias que elegimos, o sea, esta primera coherencia entre qué y cómo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a enseñar y cuál es la mejor manera, cuál es la estrategia más adecuada para enseñar ese contenido que quiero enseñar, sabiendo que hoy el acento, el foco está puesto en las capacidades más que en los temas. Obviamente desarrollar capacidades sin contenido, digamos, es imposible, pero no es lo mismo poner el foco en la capacidad de analizar, en la capacidad de inferir, en la capacidad de trabajar con otros, que poner el foco en el cruce de los Andes de San Martín. Entonces necesito articular las dos, pero también necesito pensar cuál es la mejor manera de enseñar eso y obviamente cuál es la mejor manera de evaluar. Vemos muchos ejemplos cotidianos de un docente que expone en todas sus clases, que elige la exposición como la estrategia privilegiada, pero en el momento de evaluar trae un caso para analizar, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿en qué momento ese alumno aprendió a trabajar con casos? ¿En qué momento ese alumno construye conocimiento para poder analizar un caso si las clases fueron básicamente expositivas? Entonces, una idea central que queremos recuperar es la necesidad de ser coherentes entre cómo enseñamos, qué enseñamos y cómo evaluamos. Una segunda idea que quiero incorporar al tema de la enseñanza es un concepto, y vuelvo a sugerir un segundo libro, que es un libro de Mariana Maggio, en el cual el libro se llama Enriquecer la enseñanza, y hay un concepto que ella toma de otros autores
que es el concepto de enseñanza poderosa. Y enumera unas características que voy a compartir con ustedes porque me parece que son una buena guía para pensar en la enseñanza. La enseñanza poderosa tiene como primer característica que da cuenta de un abordaje actual. Quiere decir que nos hace pensar a nosotros qué es de lo que tenemos que enseñar, cuál es la vigencia de ese contenido. Y eso no significa que si es algo histórico y viejo no hay que enseñarlo, pero sí hay que volver a pensar si ese contenido, independientemente de si es de muchos años atrás o es de ahora, tiene vigencia. La segunda característica es si cuando yo lo enseño permite pensar al modo en que piensa la disciplina. Es decir, si yo enseño matemática, la manera en que yo enseñe le ayuda al estudiante a pensar matemáticamente. Si yo enseño una ciencia social, si el estudiante puede pensar, además del contenido, al modo en que piensa la ciencia social. La tercera característica dice que la enseñanza poderosa mira en perspectiva, quiere decir que ofrece una variedad de miradas. Y si hay algo que nosotros podemos hoy ofrecer en la enseñanza, es lo que distintos especialistas en enseñar a pensar dicen, que es mirar en perspectiva, mirar desde diferentes perspectivas, ponerse en el lugar del otro, mirar un fenómeno como lo miraría un político, como lo miraría un sociólogo, como lo miraría un comunicador social. La cuarta característica es que esté formulada en tiempo presente, es decir, que cómo va a planificar, o sea, cuál va a ser el conjunto de acciones que ese docente va a llevar a cabo para lograr eso que se propone. La quinta dice que la enseñanza poderosa es original, es creativa, o sea, busca maneras diferentes de enseñar eso que quiero enseñar. Y la última, que tal vez me parece que es la más, a mi gusto, la más desafiante de todas, dice que la enseñanza poderosa conmueve y perdura. Y tal vez es bueno pensar en nuestras historias como estudiantes y recordar qué docente nos conmovió, qué aprendizaje nos conmovió ese docente, cuál de las clases que algún docente nos dio nos conmovió y perdura hoy en nuestra cabeza, en nuestras imágenes, en nuestros sentimientos, en nuestros conocimientos. Es claro que uno no pretenderá conmover en todas las clases que uno da, pero miren, alcanza con conmover en algunas, ¿no? Y si cada docente logra conmover a sus estudiantes en algunas, seguramente los modos de aprender van a ser distintos. La segunda cuestión, además de la enseñanza poderosa, nos preocupa fundamentalmente el tema de la comprensión. Si nosotros logramos, cuando enseñamos, que nuestros estudiantes comprendan profundamente lo que están aprendiendo. Saben que hay mucha investigación mostrando un concepto que Perkins maravillosamente ha identificado como conocimiento frágil, ¿no? Aprendido, aprobado y olvidado. Y entonces la pregunta es, ¿cuántas cosas que nosotros enseñamos se constituyen en conocimientos frágiles? Muchísimas. ¿Cuántas de las que enseñamos son conocimientos profundos, de esas que uno no se olvida, pero no se olvida porque ese conocimiento profundo estuvo ligado al desarrollo de capacidades, porque ese conocimiento profundo estuvo ligado a cuestiones reales, conectadas con la vida real, significativas para el estudiante, de las cuales uno difícilmente se olvide. Y si hay un dato que no me acuerdo, hoy tengo la facilidad de muchísimos dispositivos donde buscar la información. Entonces nos gusta mucho usar esta pregunta, ¿no? ¿Qué se pierde un alumno que faltó hoy a mi clase? Y si lo que se pierde lo encuentra solo en internet, bueno, tenemos problemas enseñando, porque en clase deberían suceder cosas que un estudiante solo en su casa, buscando en la computadora, no lo encuentre. Necesitamos que en clase sucedan cosas que sean significativas, que contribuyan a la comprensión profunda, que generen diálogos entre los estudiantes, que permitan que el estudiante tenga acceso a ese aprendizaje en distintos contextos, en distintas situaciones, que permita resolver problemas, abordar
situaciones, casos reales. Por eso hoy está como muy de moda y bienvenido el aprendizaje por proyectos, ¿no? Como estrategia de enseñanza. Trabajar por proyectos nos permitiría justamente incluir todas estas preocupaciones en relación a la profundidad, a la enseñanza poderosa. También nos permitiría, el aprendizaje basado en proyectos, abordar y atender una tercera preocupación que tenemos, que es la heterogeneidad de estudiantes que tenemos adentro de los cursos. No podemos hablar más de un aula homogénea, de un grupo homogéneo. Necesitamos todo el tiempo pensar que nuestras aulas están conformadas por diversidad de estudiantes. Cada estudiante tiene sus modos de aprender, tiene sus trayectorias, tiene sus intereses, tiene sus historias familiares, tiene culturas, tiene contextos socioeconómicos diferentes. Quiere decir que es casi imposible pensar hoy que un aula está conformada por homogéneos estudiantes. Las aulas son aulas absolutamente heterogéneas y la enseñanza tiene que poder abordar esa heterogeneidad. Claramente abordar esa heterogeneidad no significa que tengo que pensar en una actividad o una enseñanza individualizada para cada estudiante, pero sí tengo que pensar en ofrecer opciones. La enseñanza tradicional que nosotros conocemos de la escuela homogénea no le permite al alumno elegir nada. Y cuando el alumno no elige nada, sus posibilidades de aprender, cuando no encuentra interés en lo que le estamos ofreciendo o la estrategia no le resulta útil a su modo de aprender, empiezan a aparecer las dificultades. Entonces nosotros tenemos que pensar hoy en planificar la enseñanza para un aula heterogénea. Los institutos de formación docente tienen también aulas heterogéneas. Los estudiantes que están allí para ser docentes tienen motivaciones diferentes por las cuales quieren ser docentes, vienen de trayectorias escolares diferentes, tienen intereses diferentes. Entonces necesitamos que la enseñanza ofrezca opciones, que el estudiante tenga lo que elegir en el modo de trabajar, en los contenidos, en los recursos, en los productos finales. Por eso pensamos nuevamente que la estrategia de proyectos puede ser una buena estrategia. Tomar en consideración esta diversidad de los estudiantes no significa de ninguna manera renunciar a los propósitos de la enseñanza. Yo tengo que tener claro qué quiero enseñar, qué quiero que mis estudiantes logren. Ahora, los caminos para llegar a eso son múltiples. La inclusión de los estudiantes en la planificación, digamos, los docentes hacemos una planificación. Esa planificación raramente se comunica a los estudiantes. Bueno, pongamos sobre la mesa, como dice Perkins, jugar el juego pleno, ¿no? Mostrar qué es lo que queremos enseñar, hacia dónde vamos, cómo pensamos hacerlo y asociemos a los estudiantes en este recorrido, casi como un mapa de ruta, pensando juntos, bueno, ¿cuál es la mejor manera para aprender esto? ¿Cuál es el mejor recurso? ¿A quién se le ocurre una estrategia? ¿Quién vio algún video sobre este tema que podemos incorporarlo? Entonces también la planificación de la enseñanza, no solamente el momento interactivo, sino todo lo que es el pensamiento que el docente hace antes, ¿no? Anticipatorio. Saldríamos, si quieren usar, ¿no? Este manto de oscuridad que solo el docente tiene en su cabeza, su planificación, solo el docente sabe qué va a ser mañana o pasado, cuál es el final de esta unidad, y nosotros estamos formando futuros docentes, con lo cual mostrarles las reglas del juego, mostrarles cómo vamos a jugar este juego del aprendizaje y de la enseñanza, es una manera de abrir, de transparentar, de asociar, de comprometer a los futuros docentes en este proceso que es tal vez el proceso central que ellos van a aprender, que es cómo planificar una buena clase, cómo enseñar para que los estudiantes aprendan.